¿Cuántos necesitan una palabra de Dios para saber qué hacer, para saber por dónde ir, para saber cómo movernos? Estamos aprendiendo, Dios nos interrumpió las enseñanzas acerca de su segunda venida. Yo le pedí que se tarde un poquito, por lo menos hasta que terminemos de enseñar. Pero todos los acontecimientos del país hicieron que el Señor traiga palabra con respecto a eso. Así que yo te pido que seas sabio en administrar la palabra. Te pido también que escuches los audios de los miércoles. Los miércoles estamos aprendiendo de las batallas que hay en nuestra mente. Aprendimos que allí en la mente es donde se genera la batalla espiritual y que tu vida va a reflejar el reino que gobierne tu mente. ¿Ok? Te tiro así unas cositas como para entusiasmarte. En el canal de YouTube del Centro Cristiano vas a tener todos los videos y podés escucharlos allí. Sé bienvenido a la casa de Dios. Amamos a Jesús, amamos a Dios de una manera simple, sencilla. No tenemos imágenes, no las adoramos porque entendemos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, y Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Amén. Creemos que hubo mucha gente santa, pero que se murió. Y entonces nosotros adoramos al que vive, al que vive para siempre. Amén. Tengo varias cosas para compartirte y tengo ganas de compartírtela. Y lo que necesito es que prepares tu corazón para recibir con gracia la palabra presentada y también que te ocupes en aplicarla a tu vida. Vos sabés que en este mes de septiembre estamos levantando una ofrenda especial para los hermanos de Uruguay. Si vos me preguntás dónde invertir en tiempos de crisis, yo te sugiero que inviertas en el reino. Es lo que más dividendos trae. Porque al invertir en el reino, vos vas a tener la revelación para saber qué hacer en tu casa. Cuando vos sembrás un árbol, el árbol te das con una semilla cientos de semillas. Mientras estábamos adorando, el Señor me dio una palabra para algunos que en este mes vos vas a tener un ingreso extra y que seas sabio que es por algo ese ingreso extra, ¿no? Que tiene que ver con esta siembra. ¿Ok? Viste que en las primeras partes de los últimos sermones te di algunos detalles como para hacer frente a la crisis, ¿recordás? Y después en el sermón Dios nos sopapea con todo. Anoche, en la madrugada, el Señor me hablaba acerca de ser buenos administradores y administrar con la revelación que Él trae. Es decir, vos para enfrentar esta crisis vas a necesitar revelación y palabra. Recordá, y si sos de los que tienen excelente memoria, no lo anotes. Y si no, escuchá después el audio, revelación y palabra vas a necesitar para enfrentar la crisis, para que no te afecte, para que no afecte tu familia, para que no afecte tu siembra, para que no afecte tu empresa, para que no afecte los proyectos. Esto de lo que te estoy hablando no tiene nada que ver con el mensaje, tiene que ver con algo que Dios trae. Cuando José fue promovido de la cárcel al palacio,
el faraón no podía dormir. Tenía pesadillas. El presidente en ese momento tenía pesadillas. Y no podía dormir. Es decir, los sueños que el gobernador tenía no le permitían dormir. José tenía la solución para las pesadillas del rey, del gobernador, del faraón. Dios le reveló a José la salida de la crisis. Le reveló cuánto tiempo iba a durar. Le reveló cómo administrar el tiempo previo, que era un tiempo de ¿qué? ¿Te acordás? De abundancia. Estaba representado por ¿qué? No sé si se acuerdan. Por las vacas gordas, ¿ok? Y después había otras 7 vacas que ¿cómo eran? Flacas. La estrategia que Dios le dio a José era que en el tiempo de los 7 años de vacas gordas, el gobernador tendría que ahorrar, guardar la quinta parte, es decir, un 20%. Es decir, José le dice a la potencia mundial, le dice, no te gastes todo. Te lo traduzco como para, no te gastes todo. Entonces pasaron los 7 años y ellos habían ahorrado el 20% de cada año, eso sería un 140, no sé cuánto sería, necesitaríamos algún experto en finanzas que lo tenemos, pero no lo vamos a molestar para eso. Lo cierto es que la instrucción fue clara y precisa. Dios manda gente con instrucción clara y precisa para que vos sepas en el tiempo de abundancia administrar los recursos para que en el tiempo de crisis no te afecte. Ahora, ¿alguna vez te tocó tocar el canuto? El tiempo de crisis llegó, los 7 años de abundancia se terminaron y comenzaron a pasearse las vacas flacas y ellos tenían que comenzar a gastar lo ahorrado. Y a muy pocos de los que estamos acá nos gusta gastar lo ahorrado, lo que queremos es que el canuto aumente, porque tenemos un sueño válido, tenemos un proyecto, tenemos algo que deseamos hacer. Bueno, en el caso de José recibió la revelación exacta de lo que había que hacer para enfrentar un tiempo de crisis. Y dijo, esto es lo que tienen que hacer. Es interesante porque si vos te pones a pensar y sacás cuentas, ¿cómo vivieron ellos el tiempo de hambre de las vacas flacas? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué recursos tenían? Lo que habían guardado. ¿Y cuánto era lo que habían guardado? El 20%. Es decir, que ellos en el tiempo de las vacas flacas pudieron vivir 7 años con el 20% de lo que habían ahorrado en el tiempo de la abundancia. ¿Se entendió? ¿O es no es tan difícil de entender? Pero ellos durante 7 años Dios les permitió disfrutar del 80% y ahorrar el 20%. ¿Sí? Y cuando vino el tiempo de vacas flacas, ese 20% les sirvió para vivir. Es decir que Dios en su gracia nos permite disfrutar los tiempos de abundancia, porque si no nos hubiera dicho ahorren la mitad, porque van a necesitar la otra en nuestro cálculo. ¿Sabés qué nos enseña esto? Que nosotros tenemos que bajar las finanzas del reino
a nuestra casa. Y nada nos va a faltar. Esa es la promesa. Y vinieron las vacas flacas y la gente bajaba a Egipto a buscar alimento. Se convirtió en una potencia mundial en la crisis. No sé cuántos lo agarran esto. Es decir, en la crisis, Egipto tenía recursos para hacer negocios porque había ahorrado. Tiempo y oportunidad acontecen a todos, pero si a vos se te presenta una oportunidad y te agarra con las manos vacías, la oportunidad va a seguir de largo. ¿Está? Amén. El que tiene oídos para oír, oiga, che. Bien, vamos a la palabra. Invertimos 8 minutos, pero me parece que va a ser bueno para vos o para alguien que lo reciba en su espíritu. Estamos viviendo un tiempo especial y vimos diferentes enseñanzas acerca de cómo enfrentar este tiempo especial, ¿no? Sabés que aparte de la económica, la Argentina tiene una crisis espiritual, tiene una crisis de valores. Entonces, no nos puede sorprender que vivamos lo que vivamos cíclicamente cada cierto tiempo. ¿Okay? Estamos aprendiendo entonces que a Dios no les afectan las crisis. Es decir, Dios no entra en pánico. Uy, tal persona hizo una mala decisión o el FMI hizo tal cosa. Y a Dios no le sorprenden esas cosas porque muchas de estas crisis personales, familiares y a nivel país o mundial vienen como resultado de malas decisiones, de rebeldía, de soberbia. Otras Dios las permite con algún propósito en especial. El pueblo de Israel en el tiempo de Ezequiel, hablamos el domingo pasado, sería bueno que lo puedas escuchar la enseñanza, porque esta enseñanza es la continuación del domingo pasado. El pueblo de Israel vivía un tiempo muy difícil, el haberse alejado de Dios y de sus enseñanzas lo había llevado a experimentar ahora un tiempo de cautiverio, un tiempo de desolación y de escasez extrema. Jerusalén, que era considerada en su momento la ciudad de Dios, ahora estaba destruida y estaba en ruinas y era la misma ruina que había en el corazón del pueblo. Jerusalén representaba el estado del corazón de los judíos. Muchos habían huido de la ciudad y otros fueron tomados prisioneros, experimentando un cautiverio prolongado. Es decir, el propio Ezequiel, ¿te acordás que era un hombre de Dios? Estaba experimentando en su vida la misma situación. Es decir, las situaciones no son ajenas para los hijos de Dios. Hay cosas que no le gusta vivir o experimentar, pero Dios las permite porque tiene un propósito. Es decir, Ezequiel estaba cautivo, experimentando todo lo que esa situación generaba: falta de recursos, mala alimentación, sequedad espiritual, destrucción familiar. Y entonces, vos te acordás que pusimos como base Ezequiel 37, ahora vamos a ir ahí en un momento, pero yo quiero contarte hoy un poco cómo es llamado Ezequiel, para que entendamos de dónde sale, cómo aparece. Ezequiel 1, él lo narra así, dice, mi nombre es Ezequiel, hijo de Buzi, y soy sacerdote. Ezequiel 1, del 1 al 3. Fui llevado prisionero a Babilonia junto con el rey Joaquín. El rey Joaquín era el rey de los judíos, ¿ok?
Así que todos terminaron prisioneros en Babilonia. Es decir, un hombre de Dios prisionero que tenía un cargo. ¿Qué era? Era sacerdote. Y dice que muchos otros israelitas también, 5 años después, escúchame, tuvo preso, ¿cuánto? 5 años. 5 años después, Dios me habló y me hizo sentir su poder y me permitió ver algunas cosas que iban a suceder. El domingo vimos qué cosas suceden cuando la mano de Dios viene sobre una persona, ¿te acordás? Es una expresión que nos indica que está su poder, el favor, su gracia, su presencia, su respaldo. Por eso está muy bueno que vos estés acá buscando a Dios. Porque si vos buscás a Dios, Él es galardonador de los que le buscan. Y si vos estás con un deseo genuino en tu corazón de buscar a Dios en esta tarde, su gracia, su amor, su favor están a tu disposición. Simplemente vos tenés que abrir tu corazón, recibir a Jesucristo, su Hijo, que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Y Él prometió que aún como Ezequiel, fíjate que en el medio de una extensa agonía, en el medio de un tiempo de crisis, de cautiverio, Dios le habló. Unirlo a lo que hablamos hace un ratito de la revelación del reino para que vos enfrentes y hagas preciosos negocios y que la gente te pregunte cómo haces para tener esa sonrisa tan hermosa o para cantar canciones en medio de la crisis. Ezequiel se presenta, es muy gracioso esto, porque Ezequiel se presenta como un hombre que ¿qué hacía? Era sacerdote. Pero era un sacerdote hasta ese momento medio trucho porque nunca había podido ejercer. Porque lo nombran a él sacerdote y viene enseguida el tiempo de cautividad y lo llevan a Babilonia y ahora estaba viviendo junto a todos los deportados cautivos a la orilla del río Quebar. ¿Sabés que muchos judíos fueron llevados cautivos a orillas del río porque ellos podían allí por lo menos tomar agua? Y el estado de ánimo de estos muchachos era realmente deplorable. El Salmo 137:1 nos hace una descripción de lo que pasaba allí. Dice, cuando estábamos en Babilonia, lejos de nuestro país, acostumbrábamos sentarnos a la orilla de sus ríos. No podíamos contener el llanto al acordarnos de Jerusalén. Babilonia en la Biblia representa la cautividad, el tiempo lejos de la casa de Dios. Estar lejos de lo que uno pertenece como hijo. Por eso hoy nosotros cantábamos, yo soy hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Y si soy un hijo de Dios, yo tengo que estar en Jerusalén. Tengo que estar donde Dios se mueve, donde Dios deseaba que se le celebrara culto. Por eso nosotros te animamos a congregarte, te animamos a venir y formar parte de esta familia espiritual. Porque eso es lo que le agrada a Dios. Y Ezequiel dice, nosotros estábamos cuando nos acordábamos de los cultos que teníamos en Jerusalén, de cuando nos reuníamos a tocar nuestros instrumentos, de cuando escuchábamos las palabras que Dios traía a través de sus sacerdotes. Ellos recordaban dónde Dios quería que estuviera. Y ellos estaban en un río, cautivos, en Babilonia, a pocos kilómetros de Babilonia, estaban en las afueras de Babilonia, y desean, cuando nosotros nos acordábamos de lo que Dios quería para nosotros, nos poníamos a llorar, porque somos los culpables de estar acá. Dice el verso 2, en las ramas de los árboles que crecen junto a esos ríos, colgábamos nuestras arpas. Otra versión llamada Nueva Biblia Viva nos indica con más precisión lo que significaba colgar los instrumentos. Dice, hemos abandonado
nuestras liras colgadas de las ramas de los sauces. Babilonia hace que cuelgues tus instrumentos. Babilonia hace que cuelgues los guantes. ¿Viste cuando un boxeador se retira que dicen colgamos los guantes o un jugador colgamos los botines? Dice el Salmo que la gente que los mantenía, después si querés léelo, es muy triste porque es un salmo que describe el tiempo de cautividad. Vos, si pasaste un tiempo de cautividad, seguramente me vas a decir, pastor, yo me la pasaba llorando, me la pasaba recordando los tiempos felices, me pasaba recordando cuando estaba bien con mi esposo o con mi esposa, me pasaba recordando cuando toda la familia estaba unida, me pasaba recordando cuando me sentía bien con vos. Dice el Salmo que la gente que los mantenía prisioneros se burlaba de ellos pidiéndole que les cantaran las canciones de la iglesia. Dice, ¿por qué no cantan alguna de las canciones de gozo, de alegría de la iglesia? Este era el ambiente que rodeaba a Ezequiel. Ezequiel tenía unos 30 años y nunca, como te dije antes, había ejercido su cargo. ¿Y sabe dónde tenía sus dones? Colgados de un sauce. Un sacerdote que nunca había ejercido, rodeado de gente quejosa, experimentando una de las situaciones más oscuras de Israel. El panorama es extremo. Yo no sé si vos estás pasando por un tiempo tan extremo, pero yo me acuerdo de mis tiempos extremos y yo tenía un pensamiento en ese tiempo extremo que a lo mejor coincide con el tuyo. En estas condiciones Dios no me habla ni loco. Algunas veces nosotros pensamos que tenemos que hacerle una plataforma a Dios, que todo tiene que estar perfecto, que recité 2 Padre Nuestros, que mirá que este mes fui todos los domingos al culto, llevé mi ofrenda, llamé a un hermano que estaba enfermo y como que fuimos tachando todo y estábamos esperando a ver si Dios... Bueno, Ezequiel las tenía todas en contra. Y en medio de ese cuadro de cautividad extrema vimos que Ezequiel en el capítulo 1 nos cuenta lo que Dios hizo con él. Dice, Dios me habló y me hizo sentir su poder. Eso es gracia, es misericordia. Ezequiel no se merecía esto. En medio de la crisis, en medio de la desesperación de la gente, de las corridas, en medio del pesar, dice que Dios le habló y me hizo sentir su poder. Poneme el 1 de vuelta, ¿está? Y me permitió, gracias, al final, y me permitió ver, lo unís con lo que hablamos al principio, y me permitió ver algunas cosas que iban a suceder. Mira, yo no soy Ezequiel, pero mi Dios es el mismo. Más adelante, en el capítulo 2, Dios lo llama. Le dice, mira, te llamo, te voy a dar una misión que es patética. Vos le vas a tener que ir a hablar a un pueblo que es rebelde, que se enoja, que se queja. Se van a quejar con vos, pero en realidad se están quejando conmigo. Vos tenés que ir y llevarle palabra. Le dijo que baje los dones del árbol, en versión rápida, que no tenga temor. Y no es muy común experimentar un llamado de Dios en medio de una situación así. Pero Ezequiel nos dice que en medio de su cautividad, en medio de su dolor, en medio de sus lágrimas, viste que leímos que se la pasaban llorando en el Salmo, en medio de su frustración, es decir,
Yo tengo cosas, yo sé que Dios me ha dado dones y no los puedo ejercer. ¿Que a quién le voy a ir a hablar si estos tipos están tan peor que yo? En medio de ese dolor Dios se le revela, le habla, le hace sentir su poder, le muestra visiones sobrenaturales y lo llama para servirlo. ¿Qué si esta crisis Dios hace eso con vos, no? Porque esto nos enseña que cualquiera sea nuestra situación actual, cualquiera sea nuestra realidad condicional, nuestra situación económica, nuestra situación aún espiritual, todos podemos tener altibajos espirituales. Cualquiera sea nuestra situación familiar, cualquier cosa que hoy nos haga llorar o nos haya tomado cautivo, un dolor, una enfermedad, un abuso, un maltrato, cualquier cosa que nos haya hecho colgar nuestros dones de una rama. El Señor me manda a decirte hoy que Él tiene un calendario distinto para tu vida, que Él tiene un calendario distinto para tu familia. Y me manda a profetizarte. ¿Te acordás que era profetizar? Profetizar es hablar lo que Dios habla, ponerte de acuerdo con Dios y hablar lo mismo. Me manda a decirte que nada ni nadie va a poder detener el llamado que Él tiene sobre tu vida. Me manda a decirte que tus dones, tus instrumentos, no van a terminar oxidados arriba de una rama, sino que Dios los va a usar, los va a activar, porque su mano de gloria se va a posar sobre tu cabeza y te hará libre de cualquier cautividad que te mantiene sentado con los instrumentos colgados y llorando tus recuerdos. Yo sé que son frases muy largas y algunas veces no podemos captar todo lo que Dios revela. Pero Dios te está trayendo una palabra profética de activación. Y esto fue lo que le pasó a Ezequiel en medio de su esterilidad ministerial, en medio de un valle de las lágrimas. Dice Ezequiel, yo estaba cautivo, pero el cautiverio no me impidió que Dios abriera los cielos y se posara sobre mí. Eso es tremendo. Y ahí saltamos con esta base de cómo comenzó a Ezequiel a ejercer su llamado. A Ezequiel 37, ¿te acordás que vimos el verso 1? El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. Es interesante que sepas esto. Dios conoce tu estado. Y si Él activa en vos lo que ya te dio, esto lo vamos a ver dentro de algunos domingos, dentro de 3 domingos lo vamos a ver. Si Dios activa en vos lo que ya te dio, vos vas a poder dar vida a los que no la tienen. Es decir, el hecho de que vos estés en un culto, en una reunión en donde sentís la presencia de Dios, en donde estás rodeado de hermanos, el Señor quiere que la gloria que experimentes acá la lleves al valle. Esto lo aprendimos el domingo pasado. Vimos que vos te acordás de la persona que vino en medio de tu valle a traerte palabra de Dios. Pensalo. Y dale gracias a Dios por ese profeta, ese sacerdote, ese ama de casa, ese trabajador que un día vino a profetizarte, a decirte lo que Dios decía en los cielos de vos. Y que cuando vos lo captaste, tu corazón se abrió y tu vida cambió y entró en el proceso de cambio.
Porque Dios sigue viendo los valles de huesos secos. Y Él está llamándonos a que vayamos a esos valles, a profetizar lo que Él dice, no a condenar el pecado. El pecado está mal, pero Dios no nos llama a condenar el pecado, Él nos llama a hablar del futuro de las personas que buscan a Dios. No tomes licencia para pecar. El pecado te va a llevar a la muerte. Y esto lo aprendimos el miércoles, si vos pecás, tu cuerpo va a reflejar el gobierno del enemigo. Y entonces es la frase que se dice, estoy viviendo un infierno, porque tu vida va a reflejar el reino que gobierna tu mente. Me tomo licencia con los que vienen, porque ya aprendieron esto, pero quizás te viene bien, por eso Dios lo está recordando. Recordá, por favor, que tu vida va a reflejar el reino que gobierne tu mente. La lucha espiritual no es en los aires, es acá, en tus pensamientos. Y Dios te da la oportunidad para que vos aceptes o rechaces pensamientos. Aceptar los que vienen de Dios y rechazar los que vienen del mismo infierno. Y tu vida, si aplicas el sentido común, no necesitas tener una revelación especial para darte cuenta de esto, tu vida va a reflejar lo que tus pensamientos aceptaron. Amén. ¿Te acordás que Dios le hace a Ezequiel una visita guiada y le muestra todo el valle? Dios te va a mostrar lo que quiere cambiar. ¿Por qué me decís eso, pastor? Porque yo te voy a decir lo que Dios quiere cambiar. Y te va a incomodar. Porque el pueblo de Israel pensaba que estaba bien. El pueblo de Israel estaba como un valle de huesos secos, pero el pueblo de Israel, cuando vos le ibas a hablar al pueblo de Israel, te decía, estamos bien, estamos en cautividad, pero estamos bien, por lo menos comemos, hacemos esto, cuando Dios tenía cosas sorprendentes para cada uno de ellos. Acordate que en cada valle Dios tiene un propósito escondido para nosotros. Y entonces Dios lo llena de poder a Ezequiel en la montaña. ¿Te acordás que él venía profetizando que Israel iba a ser una potencia, que Israel iba a ser... Y viene el Espíritu, lo llena del Espíritu, él siente el poder de Dios en su cuerpo y de repente lo lleva a una visión espiritual. Pero lo lleva a un valle. Porque Dios necesita mostrarte la necesidad. Pastor, ¿por qué tengo que pasar por esto? Porque Dios necesita hacerte vivir los problemas de los demás. La única manera es que yo te pueda entender si te roban es haber sido robado 4 veces. Pero junto con la experiencia del robo, porque Dios lo permitió ese valle, yo puedo decirte que Dios fue fiel en devolver todo lo robado. Y la única manera de saber cómo se siente una persona en ese valle es pasándolo. Quizás tu caso es otro, quizás tu caso es un tiempo difícil en otra situación. Pero la Biblia dice que en aquello que vos fuiste probado, Dios lo va a usar para ser una persona que consuele a otros, que bendigas a otros. Vos te podés quedar llorando en el río y colgar tus dones, o podés bajar los instrumentos
e ir a bendecir a aquellos que antes estaban llorando, que es lo que hizo Ezequiel. Por eso Dios necesita mostrarte los problemas, para que vos actives los dones que lo van a cambiar. Para que conozcas la necesidad de la profecía que llevas adentro. Vos llevas adentro. ¿Qué es profecía? ¿Te acordás? ¿Qué es profecía? Dale, háblame. Palabra de Dios. Hablar lo que Dios habla. Entonces vos llevas adentro una palabra que tiene que salir. Que tiene que salir en tu casa, que tiene que salir en tu familia, que tiene que salir en tu empresa, que tiene que salir en donde vos trabajás. Dios quiere que vos sueltes la palabra profética. Y esto no quiere decir que vos que le pidas a Dios que te revele el nombre y apellido de la persona, cuándo nació. Es decir, lo que Dios quiere que vos, si te lo revela y le impacta, gloria a Dios. Pero no busques eso, no busques impresionar a la persona. Deja que Dios la impresione con una palabra de fe, con una palabra de amor, con una palabra de sanidad, con una palabra de futuro, una palabra de vida. Soplale vida a la gente. Por eso Dios lo hace pasar a Ezequiel por donde estaba la necesidad, porque uno de los deseos de Dios es suplir la necesidad de la gente, pero necesita un profeta que pase cerca de ella. El sábado estábamos con un hermano de la iglesia, con otro hermano, comiendo una hamburguesa en la fábrica. Y el Señor me lleva en medio de una charla informal a preguntarle si tenía alguna necesidad. ¿Cómo fue? Muy simple. ¿Vos tenés vivienda? Sí, la pude comprar. Ahora mi sueño es poder ampliarla. Hay una necesidad ahí. Yo puedo profetizar conociendo la necesidad. O puedo sentarme y agarrar y prender la tele y que pasen desapercibidos todas las personas, porque yo también tengo mis problemas. Pero yo puedo comenzar a hablar con las personas y decirle, Dios tiene un futuro para vos, Dios puede cambiar ese estado, Dios puede ampliar los metros cuadrados de tu casa o darte aquello que estás soñando. Tenés que soltar la palabra, porque si no la crees vos la palabra, ¿quién la va a creer? Si vos sos el que cantás acá, sos un hijo de Dios. Y si sos un hijo de Dios, los hijos de Dios, ¿de qué hablan? Del reino, de la bondad de Dios. Muchos queremos ser usados como Ezequiel. Si yo te digo cuánto le gustaría ser usado como Ezequiel, todos levantamos las manos, los pies, todo, pero no sé cuánto estaríamos dispuestos a pasar por el valle de huesos secos, ¿no? Por temporadas que nos harán ver cuán difícil es transitarlas. Pero aprendimos el domingo que aún en el valle de huesos secos, el Espíritu los seguía guiando, como nos va a guiar en esta crisis en la cual estamos entrando. Pero también, como Ezequiel, nos hará experimentar el poder de Dios para salir de ahí y poder bendecir y ayudar a otros. Amén. Por eso en el medio del valle Dios le pregunta a Ezequiel, o le dice hijo de hombre, ¿no? Como diciendo, che, no te agrandé, estás lleno de mí, pero seguís siendo un hombre, un hijo de hombre, ¿no? ¿Vos creés que lo que está delante de tus ojos puede volver a vivir? ¿Vos creés que vamos a salir de esta? Y Ezequiel le dijo, bueno, depende desde el lugar donde uno lo mire, solo tú lo sabes. Y entonces, ¿te acordás que Dios le dice en el verso 4, Dios le dice, le da una orden, dice, diles de mi parte a estos huesos secos que presten atención a este mensaje. Si por una de esas casualidades vos estás transitando un valle de huesos secos,
Hoy el Señor me mandó a profetizarte esto. Dile a esta gente, seca este mensaje. De mi parte, no es mi palabra, es palabra de Dios. Huesos secos, yo voy a soplar en ustedes para que reciban el aliento de vida y revivan. Y revivan. Profetizá, Ezequiel. Habla lo que yo hablo. Ponete de acuerdo conmigo porque yo voy a hacer algo ahora. Lo más importante no es lo que tus ojos ven o lo que tus oídos escuchan. Lo más importante es que te atrevas a hablar lo que yo hablo. Claro, cuando Ezequiel ve los huesos secos, el estado era calamitoso, ¿no? Pero quiero que pienses en esto, mira. Por un lado estaban los huesos secos, ¿sí? Eran reales, la visión era clara, precisa. Él estaba en ese valle. Pero por el otro lado, ¿qué tenía? La voz de Dios. Lo único que te puede sostener en las crisis es la voz de Dios. Y lo único, escuchá, lo único que le puede dar vida a esos huesos es un hombre de Dios que escuche a Dios y que le transmita lo que Dios dice de lo que le va a pasar. El Señor lo mandó a hablar vida. Verso 7 dice, así que yo anuncié el mensaje tal como Él me dijo. ¿Eso qué es? Obediencia, ¿no? Tal como Él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido. Te lo traduzco. ¿Viste algunas veces cuando alguien te está diciendo algo y vos le decís, me hace ruido lo que me decís? Eso que me dijiste me hizo ruido. Acá lo tenés. Un traqueteo por todo el valle. Empezó a moverse la cosa. Dice que se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, 8, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo, 9, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ahí la palabra es ruach, aliento, aliento de Dios. Ven de los 4 vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Verso 10. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. El profeta hizo lo que el Señor le pedía. ¿Qué hizo el profeta? ¿Qué hizo? Les habló, les profetizó. Habló lo que Dios habló. Es decir, cuando Ezequiel le habló a esos huesos, soltó de su boca la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios lleva en sí los ingredientes que le dan vida a las cosas. Cuando vos declarás una palabra de Dios, encapsulado en la palabra, van todos los ingredientes que tienen la capacidad de dar vida
a las cosas, de ordenar lo que estaba desordenado, de unir lo que estaba desunido, de armar lo que estaba desarmado. Soltó lo mismo Ezequiel que usó Dios en el principio cuando todo estaba desordenado y vacío, ¿te acordás? Huesos secos, escuchen la palabra que le dio vida a este mundo. Escuchen la palabra que da vida a los que la escuchan. Y donde hay palabra de Dios hay esperanza, donde hay palabra de Dios hay vida. Por eso cuando escasea la palabra de Dios, escasea la vida, escasea la esperanza, escasea la dirección, escasea la guía de Dios. La palabra de Dios es la única que trae cambios profundos. Hay gente que quiere cambiar a otros con sus conceptos, con sus ideas. ¿Por qué no probás con esto? ¿Por qué no probás con aquello? ¿Por qué no haces tal cosa? Mi hermana hizo tal cosa y lo pudo hacer. Claro, es como más rápido preguntarle a otro y que te diga, y hagamos esto. En lugar de pasar algunos 5 años tardó Ezequiel en recibir revelación. La palabra de Dios no puede ser sustituida por mis propias ideas o mis opiniones o mi manera de sentirme. Mira, yo me siento así. Entonces, a partir de ahora, esto no lo hacemos más. ¿Pero qué dice la palabra? Que hay que hacerlo. Bueno, yo no lo hago más, porque me siento así. No puedo sustituir lo que dice la palabra de Dios. Bueno, ahora, mi amor, encárgate vos de las cosas. Toma las decisiones vos. No. Las decisiones en el matrimonio se toman juntos. Y cuando hay una diferencia, el hombre varón se tiene que hacer responsable de la decisión. Eso es la dirección del reino. Y bueno, pero al fin de cuentas, a mí me parece mejor eso. Sí, bueno, pero busca lo que le parece mejor a Dios. Busca palabra. Porque la palabra de Dios no la puedo sustituir por mis propias ideas, mis propias opiniones o mi propia manera. Mira, yo pienso así. Yo no estoy tan de acuerdo con lo que dice Dios porque eso se escribió hace muchos años. Claro, pero vos tenés que saber que la palabra del Señor permanece para siempre. Dios le dijo a Josué, ¿vos te acordás lo que Dios le dijo a Josué con respecto a la palabra? ¿Te acordás o no? Josué capítulo 1 le dice, vos la palabra se la tenés que pasar uno a otro. ¿Te acordás de esto? Se la vas a recitar a tus hijos. ¿Por qué? Porque la palabra ¿qué era? Era la enseñanza para sus generaciones. Y le dice, ¿sabés qué? Vos vas a poner la palabra, la mesuzá, en la puerta de tu casa. Viste que los judíos tienen ahí tienen unos ya la besan para que le traiga suerte, no porque creen en la palabra ni porque la proclaman. Pero la idea de Dios era esta: si vos te pones un versículo bíblico en la puerta y vos vas a salir y lees, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta, vos salís con qué afuera de tu casa? Con palabra. Salís con palabra y la palabra tiene la capacidad de tener todos los ingredientes que vos necesites para que todo lo que dice esa palabra, cuando vos salís de tu casa, se cumpla. Ahora, si vos salís sin palabra y salís con el noticiero, con los motochorros, con el accidente, con la suba del dólar, con la baja del gobierno, con la suba del otro, con el libro de Pirulo, si vos salís con todo eso y no salís con palabra, vas a estar lleno de todo eso en lugar de estar lleno de palabra. Y cuando vos estás lleno de palabra, viene revelación, viene guía, viene la solución de los problemas, viene el entusiasmo porque salís con palabra. Entonces vos salís con palabra. El domingo pasado te dimos una palabra, yo creo que no sé cuántos se la saben de memoria. Porque la instrucción de Josué era que vos te aprendas la palabra de memoria. En tiempos de crisis,
Dale, ayúdame. ¿Para qué te dimos palabra? Ah, me hizo bien la palabra. Yo lo tengo en el teléfono, tengo ahí el teléfono, yo busco en el teléfono, en tiempos de crisis seré prosperado. Y entonces voy declarando, en tiempos de crisis yo voy a ser prosperado, entonces busco negocios, en tiempos de crisis busco negocios. Porque la palabra a mí me dice que en tiempos de crisis no se consigue nada. A mí en tiempos de crisis, ¿Dios qué me dice? Y dice otra cosa más. No lo tenemos, ¿no? Me estoy enojando con vos porque no recibí la palabra. Después hacemos sanidad interior. Dios le está diciendo, cada vez que vos leas la palabra, vas a estar activando en tu vida el espíritu que está en la palabra. Porque la palabra es viva y eficaz. La palabra, es decir, la palabra de Dios, cuando vos lees la palabra de Dios, no estás leyendo un poema de Julio Cortázar, ni del Pepo. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Estás leyendo una inspiración divina. Y entonces, cuando vos lees la palabra y vos lees lo que Dios... ¿Encontraste o no? ¿No? Bueno, no importa. Cuando vos lees la palabra te dice, en tiempo de crisis serás prosperado. Entonces vos lees la palabra y esa palabra tiene un espíritu que da vida. ¿Te acordás lo que Jesús, creo que ese está el de Jesús, ¿no? Juan 6:63. Cada vez que vos salgas, dice, solo el Espíritu da vida eterna, los esfuerzos humanos no logran nada. Ay, avivate. Sí, el Salmo. Lo anotó usted, hermano. Bien. Tiene un 10. Mañana no venga. La palabra que yo les he hablado son espíritu y son vida. Lo que Jesús te habló es vida. Son palabras de vida. Es el viento de Dios que da vida a través de sus palabras. Es el rúa de Dios, el ruja de Dios. Cada vez que vos leas una palabra antes de irte de tu casa, o cuando venís a tu casa, la escuchás una palabra, escuchás la palabra. Eso te digo, dormite escuchándome. Es un buen somnífero también. Pero hay palabra de Dios, ahí hay palabra. Uy, la palabra, hoy no. Empezá a leer la Biblia hasta que encuentres la palabra del día que te pegue en el corazón. Léete un salmo, léete el libro de Juan, porque es vida. Salmo 104:30 dice, cuando le das tu aliento se genera la vida y renuevas la faz de la tierra. Otra versión dice, no sé si está, envías tu soplo y son creados y renuevas la faz de la tierra. El espíritu de vida se va a desatar sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu empresa, sobre tu emprendimiento, sobre tu cuerpo. Porque la palabra es espíritu y es vida. Ezequiel comenzó a entender cómo funcionaba el cielo en la tierra y entonces se para delante de los huesos secos y le libera la palabra que cambia todo. Así dice Jehová, huesos secos, oigan la voz de Dios. Y entonces, claro, él empezó a pronunciar cosas totalmente opuestas a lo que sus ojos veían, ¿no? Porque vos abrís la caja registradora por ahí de tu empresa y vos decís, llénate. ¿Por qué no le declarás el salmo por fe?
¿Por qué no empezás a declarar el Salmo? ¿Por qué no empezás a declarar a tus hijos, ustedes van a ser mis siervos? Yo estaba escuchando el testimonio de una mujer que amaba a Dios y que ella había recibido una palabra a través de un hombre de Dios que su hijo iba a ser pastor. Y el hijo todos los fines de semana, cuando ella venía de la reunión a las 3, 4 de la mañana, las mujeres de la iglesia se reunían a orar a esa hora para cuando él venía. Y una le decía, otra vez vino borracho. Y la mamá le decía, hola pastor, Dios te va a usar, te va a llevar por las naciones. Y la otra le miraba y dice, pero todavía no cambió. No, pero yo estoy hablando de lo que Dios va a hacer. Profetizale a tus hijos, aunque le haga ruido. Ay, no me digas eso. Y hoy está más bravo todavía, el hombrito ya pasó de moda, ¿no? Si te hacen algún gesto con la mano, cuídate. Reprendelo y decirle, te vas a acordar de esto porque Dios te va a usar. Dios te va a cambiar. Mis hijos son benditos, mis hijos serán usados por Dios, serán felices, mis generaciones serán benditas. Soltale la palabra y que se calienten si quieren. Pero vos soltale la palabra. ¿Y sabe qué va a pasar? Vas a ver lo que Dios te dijo que le digas. Dice el relato que cuando Ezequiel soltó el método de Dios para dar vida a lo que está muerto, comenzaron los truenos, comenzaron los ruidos del obrar de Dios. Cuando usted suelte la palabra, aunque usted no lo escuche, va a comenzar a ocurrir los movimientos de Dios. Cosas que han estado desconectadas se van a conectar. Cuando Ezequiel habló lo que Dios hablaba, lo que estaba desarmado comenzó a armarse. Lo que estaba desordenado se ordenó, lo que estaba dividido se unió. Comenzá a hablar en tu casa lo que Dios habla. Y si no te animás, llega, hijos no está acá. Empezá a profetizar en tu oración. Gracias por lo que vas a hacer con mi familia. Papá, oraste largo hoy. Sí, pero no sabes. A ir a orar por los alimentos nada más. Bueno, no, pero ahora... Y usted, mujer, no le diga que se enfría la comida si ora largo, ¿no? Empezá a profetizar. Utilizá los momentos que tengas con tus hijos para soltarle vida. Profetizale a tus hijos, a tus hijas. Decirles que van a ser benditas, que van a vivir en abundancia, que van a ser felices. Comenzá a hablar en tu casa lo que Dios habla y todas estas cosas van a comenzar a ocurrir. Si en tu casa tenés alguna necesidad, lo que necesitas es la palabra de Dios. Hola, ¿tenés alguna necesidad hoy? Lo que necesitas es palabra de Dios, no un golpe de suerte o que una amiga o un amigo te haga gamba. Necesitas la palabra de Dios. La solución está en tu boca, en comenzar a hablar lo que Dios habla. Profetizá cómo vas a estar en el futuro. Decile que vas a ser un viejo verde, en el buen sentido, en el sentido del Salmo 1, ¿ok? No verde por lo sucio y perverso, sino verde porque vas a reverdecer en tu vejez. Vas a ser distinto, vas a ser feliz. En tu árbol no va a haber arpas colgadas. Tu familia va a volver a vivir en paz. Llevarles una palabra profética que le cambie la historia, hablarle lo que Dios habla, hablarle de los cambios que Dios va a hacer. Y entonces Ezequiel llevó al valle una palabra de Dios y lo encontramos, mirá. Ahí lo tenés para sacarle una foto si querés.
como la que te traigo hoy. En tiempos difíciles serán prosperados, en épocas de hambre tendrás en abundancia. Escucha, el domingo pasado nos pusimos de pie aquellos que estábamos siendo benditos en tiempos de dificultad. El tema es para qué Dios permite que vos seas un bendito, ¿no? ¿Quieren pasar los músicos, por favor? Estamos terminando. Les digo 2 cositas más, después oramos y después vamos a profetizar, ¿sí? Dios quiere que yo te profetice hoy, que te hable lo que Él habla. Por eso te estoy hablando lo que Él habla, que me ponga de acuerdo con Él. Que va a venir vida donde hay oscuridad. Te estoy profetizando, escucha por favor, no te distraigas. Te profetizo cambios. Vos me podés decir amén o me podés decir adiós. Elegí vos. Te profetizo movimientos en tu entorno, ruidos en tu entorno. Algunos no te van a gustar y vas a decir, ¿para qué dije amén? Porque lo que viene es de Dios, pero incomoda. Te profetizo ordenamiento en tu vida, vas a tener que tomar decisiones extremas por fe. Ya te profeticé hace unos domingos atrás un calendario nuevo, una nueva agenda. Tenés que entrar a activar eso. Algunos salieron corriendo como Elías, colgaron las arpas, colgaron los dones. Vamos a tocar mientras al Rey rendimos toda gloria suave. Te profetizo nuevos recursos, nuevos ingresos. Te profetizo lo que Dios dice, no es algo que yo estoy recibiendo. Dios dice esto, Dios dice que viene, Él hace cosa nueva, que sale a la luz. Vos lo que tenés que hacer es creer esa palabra. Lo que viene, para algunos los va a mantener despiertos, porque es revolucionario para tu vida. Te has acostumbrado a una determinada vida y Dios te dice, yo te meto te saco del valle de cautividad en el cual estás y no te das cuenta que estás. El pueblo de Israel estaba viviendo esto, pensaba que estaba bien, pero estaba cautivo de un sistema que les hacía colgar el arpa. Por eso, esto lo tengo escrito, Dios me manda a decirte que vayas a buscar las arpas de las ramas porque viene una nueva época, una nueva temporada de canto, de gozo, de adoración, de servicio para tu vida. Ezequiel era un prisionero, era un sacerdote frustrado, pero cuando la mano de Dios se posó sobre él, se convirtió en un profeta libre para profetizar, para ver en él el Espíritu, para ver en el Espíritu lo que Dios iba a hacer con las personas a su alrededor. Atrás quedaron las tardes de frustración, las tardes de llanto a las orillas del río. Verso 9, por favor, Marcel. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di esto dice el Señor soberano,
ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie como un gran ejército. ¿Por qué no te pones de pie en un acto de fe? Y le decís al Señor, Señor, ven y trae los cambios a mi vida, trae lo nuevo. ¿Lo quiere? Haga algo. Haga algo, no sé. Pida, grite, levante sus manos. Haga algo, llame la atención de Dios. Entregue su vida a Dios si nunca lo hiciste. Si nunca le entregaste tu vida al Señor, decirle, Señor, yo te entrego mi vida. Desde chiquita, desde chiquito te entrego mi vida. No sé muy bien cómo es esto, pero hoy siento que me tengo que consagrar a ti. Que tengo que cuidar mi cuerpo, que tengo que cuidar mis pensamientos, que tengo que cuidar mi andar. No importa en el estado de cautividad que estés, por ahí viniste de pecar a este lugar hace un rato. Y el Señor hoy te dice, hija, yo te perdono, hijo, te perdono. Pero quiero hacer algo nuevo, fresco, algo revolucionario contigo. Dios está pasando por tu valle para transformarlo, para traer vida. Carlos, decile a mi pueblo que yo los voy a cambiar. Decile a mi pueblo que ya no van a andar sin esperanza. Decile a mi pueblo que les doy vida. Decile a mi pueblo que vienen victorias. Decile que los tiempos secos se terminan, que viene mi lluvia sobre su casa, sobre tu matrimonio. Decile a mi pueblo que los voy a llenar con mi espíritu. Es decir, no solo les voy a dar la victoria, sino que les voy a dar vida para que disfruten la victoria. Su presencia va a estar con vos. Y estarás lleno de la gloria de Dios. Y ahora recibí vida, vida, vida. Dice el verso 14, no lo tenemos en la pantalla, pero dice así: pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice. Hablé y lo hice, dice Jehová.